Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Diana Muñoz. Nos encontramos en este momento con Luis Vargas, un joven que nos va a permitir acercarnos más a su historia de vida para poder entender cuáles son las características acerca de la adultez emergente. Mucho gusto, Luis. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ok, te voy a hacer una serie de preguntas que no tienen como fin evaluarte, sino pues acercarnos más a tu historia de vida, De ¿correcto? acuerdo. Listo. ¿Cuál es tu nombre completo, Luis? Mi nombre es Luis Fernando Vargas Vargas. Ok, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? 11 de diciembre de 1992. 92, perfecto. Tienes en este momento 23 años, Ujú. correcto. Sí, ¿Vives actualmente con tus padres? sí. ¿Cómo se llaman ellos? Mi papá se llama Luis Fernando Vargas y mi mamá se llama Raquel Vargas Cañizales. ¿Tienes hermanos o no? Sí, tengo dos hermanas. Dos hermanas. ¿Bajo qué circunstancias se dio tu nacimiento? ¿Estuviste dentro de los planes de tus padres? ¿Vivían ya juntos? ¿Eran casados? ¿No eran casados? ¿Lo planearon? ¿Qué sabes tú acerca de tu nacimiento? Sí, claro, bueno, ellos ya vivían juntos. Pues yo fui planeado, básicamente. Pues ellos ya, después de mi hermana mayor, ellos querían otro hijo. Entonces se dieron las circunstancias para eso. Ok. ¿Qué recuerdas tú acerca de tu infancia? ¿Cómo era el espacio físico donde te desenvolviste? ¿En qué colegios estuviste? ¿En qué jardines? ¿Te cambiaron mucho de casa? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue Mm, realmente tu infancia, tu No, niñez? de hecho hubo permanencia casi en todo, pues en el jardín pues duré desde los 4 años. De hecho estaba en mi casa pues porque mi hermana me podía cuidar. Mi hermana me lleva 8 años, Ok. entonces tenía una edad para cuidar. En el colegio, en el colegio en el que estuve pues toda mi infancia, duré desde que estuve en preescolar hasta el noveno grado. Y, y no, pues de resto los espacios siempre fueron adecuados, pues porque pues estuve, digamos, en una casa con buenas condiciones, se pudo jugar, tenía gente con No quien hubo jugar. mucho traslado tuyo ni de colegios, ni de jardín, ni de No, de vivienda. vivienda, digamos, en la infancia como 2 veces se cambió, pero no más. No ¿Qué tanto. recuerdas emotivamente en esas circunstancias? ¿Era duro el desprendimiento de los lugares, de las personas, o realmente no recuerdas? No, pues digamos que de las cuestiones que hubo básicamente fue, digamos, una, por decirlo así, prohibición que yo tuve en ese tiempo fue que, digamos, me impedían jugar con los chicos de la calle. Yo era como pues de un barrio con condiciones un poco complicadas, entonces mis papás siempre tenían ese miedo de que yo saliera, Por cuidado. ah, sí, que yo saliera a jugar, que pues por ejemplo tuviera, no sé, que tuviera mañas en la Malas calle, amistades. malas amistades, ese Ok. tipo de cosas. Entonces básicamente mi compañera de juego fue mi hermana. Después vivíamos, allá había unos inquilinos en la casa donde vivíamos y pues jugábamos con ellos. De resto siempre fue en el colegio, o sea, digamos nunca me sentí como inhibido a salir a ese tipo de cosas porque en el colegio siempre tuve muy buenos compañeros, entonces. ¿Cómo eras en tu infancia? ¿Eras extrovertido, más bien introvertido? ¿Te costaba relacionarte con las personas o más bien no? ¿No tuviste ese tipo de inconvenientes? No, pues tuve una condición favorable y es que yo estudiando pues siempre fui como el de las buenas calificaciones, ese tipo de cosas, Ok. El que se entonces denomina el nerd. sí, más o Ah, menos. ok. Entonces, con ellos fue, digamos, muy, muy, muy chévere porque a pesar de que pues tuve ese sesgo sí, como el ñoño del salón y ese tipo de cosas, también conseguí gente que trató de hacer lo mismo principalmente al principio de mi edad. Luego ya después, digamos que siempre sí fui el nerd, pero pues con esas condiciones como ya adecuadas. Por ejemplo, como desde sexto, después de sexto, fue bueno. Y antes de eso, pues me la pasaba con el grupo de los nerds, pero era, pues, digamos, agradable porque ya éramos varios, entonces teníamos No te como. sentías solo, eras respaldado. Ok. ¿Qué recuerdos o anécdotas tienes básicamente de tu infancia o en tu adolescencia? mm, ¿Cómo de fue esa transición realmente? la ¿Cómo fue los transición. cambios en tu comportamiento? Cuando llega a aparecer ya el gusto hacia las niñas, ¿cómo fue tu primer amor? Bueno, pues digamos, de esa transición, fue, por ejemplo, yo estaba haciendo el curso de primera comunión, entonces mi primera novia fue de allá. Ujú. Yo en ese tiempo, pues, digamos que uno empieza a ver que todo el mundo empieza a hacer algo, entonces uno como por llevar ese ritmo, entonces uno lo empieza a hacer también. Pero pues con la novia que yo tuve en ese momento, no duramos mucho, obviamente, pues por el tema de la salida de los papás, de que teníamos que ir digamos, vernos en algún tipo de lugar específico y uno como es pequeño, entonces el tema de los permisos y esas cosas, entonces no fue, digamos, como muy sencillo, sí, pero pues igual se dieron como unos espacios y son de esas relaciones que uno no digamos, no pone que termina oficialmente, sino uno Toma dice, uno distancia. toma distancia únicamente y se acaban las Pero cosas. ¿cuál fue tu primer amor realmente y hacia qué edad? Fue ahí en ese momento, bueno, mi primer amor así fue en el colegio, fue
precisamente una niña que yo conocí en el colegio, muy bonita, y fue precisamente que ella, o sea, nosotros caímos en un curso como FEB, ¿sí? Porque resulta que eso fue decisivo porque el primer día yo llevaba una línea con unos compañeros de estudio, entonces yo era del primer curso, o sea, 101, 201, cuando le ponían esos nombres. Y cuando llegué a sexto, ese día yo falté el primer día, la verdad no recuerdo por qué fue, pero entonces al segundo día ya quedamos como los que quedáramos, porque unieron las sedes del colegio, entonces yo salí para 607, se llamaba el curso, 607. Okay. Entonces en ese curso metieron a los vagos y yo era ahí entonces El que no encajaba. el ñoño. Pero pues había lo que te digo, había mucha gente que sí, que estaba pues como, digámoslo así, en ese nivel. Y de ahí era una niña muy bonita y era muy juiciosa. Entonces a mí me empezó a gustar y yo trataba de ir a la casa de ella, yo trataba de hacer pues varias cosas como para gustarle, pero pues finalmente ya estaba como en otro rol, nunca se dieron las cosas y pues... ¿Pero fue tu primer amor o tu primer desamor? Porque vamos a entrar a andar sobre cómo fue tu primer desamor. ¿Qué fueron los sentimientos? ¿Y fue más sentimientos de rechazo o fue más que no fue sin posibilidad? Es que ahí todo conecta porque entonces ese fue el primer desamor. Y digamos después fue cuando te cuento que hice lo de la primera comunión, entonces entré y ese fue mi primer amor, que ya fue otra chica, ¿sí? Oh, pues, ok. Yo había salido de eso, entonces ya como que uno no sentía como esa obligación de corresponder en alguien, de estar ahí en esa línea, de ser fiel ahí, sino que ya se había acabado. Entonces, ¿Estamos hablando de qué edad? ¿Primera comunión 13, 14 años? A ver, yo creo que tenía como 12, 13 años. 12 años, 13 años. Seguido a eso, a los 16, 17 años, ¿volviste a enamorarte? ¿Volviste a sentir eso mismo que sentías acerca de las otras niñas? Pues no, porque yo estaba apenas entrando a la universidad, entonces estaba conociendo gente totalmente nueva, pues... Pero estamos hablando de esa etapa. ¿No sí, hubo 16 algo? y 17 ¿No hubo alguien que en ese momento te...? No. Ok, muy juicioso. Listo. Entonces vamos a entrar básicamente a lo que nos compete, que es el tema de la adultez emergente. Cuando hablamos de adultez emergente es la primera etapa hacia la adultez como tal. Quiero ver que me hables acerca de tu primer trabajo. ¿A qué edad iniciaste realmente tu primer trabajo? Yo inicié trabajo? trabajando legalmente a los 17 años. Yo entré en era como una cooperativa de empacadores que trabajaba para Olímpica. Entonces yo arranqué ese trabajo a los 17 años, fue idea de un compañero del colegio que dijeron que pues como precisamente por la edad no nos podían pagar, era pues por las propinas, pero que se ganaba muy bien y que uno lo afiliaban a él y todo el tema de ley. Esa cooperativa se acabó, pero pues yo alcancé a trabajar en Olímpica, ya trabajé un año, fue mi primer trabajo y ya pues precisamente lo dejé por tema de la universidad. Igual siempre ha primado el tema del estudio sobre el tema laboral. Una pregunta, ¿cuáles eran tus expectativas inicialmente cuando empezaste a laborar? ¿Se han suplido esas expectativas? Económicamente, crecimiento laboral, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido el tema? Bueno, pues hay varias cosas. La primera pues fue como el tema de empezar a ganar el dinero, ¿sí? Empezar a tener cosas, entonces uno crea como ese entorno de independencia, ¿sí? Entonces uno ya se empieza a generar como unas cosas, como unas obligaciones de uno. Por ejemplo, para mí ir a la universidad, yo no aportaba absolutamente nada en la casa en ese momento, era simplemente como para pagar mis gastos personales. Gastos personales únicamente, que pues la universidad en tema de transporte, el transporte es bien caro desde hace un tiempo para acá. Ahí ya estamos hablando de cambios sociales, económicos, pero de manera individual. Sí, pero entonces individualmente era para suplir ese tipo de cosas. Y de ahí pues no, simplemente se destinó para la universidad. ¿Actualmente eres casado, soltero, tienes hijos? Soltero. Soltero hasta el momento, esa risa. Ok, ¿tienes planes próximos a casarte, a tener hijos? Más adelante tal vez. Más adelante, igual eres muy joven. Cuéntame cuál ha sido tu mayor aventura realmente. Conocer a mi novia. Conocer a tu novia. Sí. ¿Cuánto llevas con ella? 1 año y 3 meses. 1 año y 3 meses. O sea, ha sido como tu último amor hasta el momento. Sí, el primero y el único. ¿Y piensas organizarte con ella a futuro? Sí, claro. Oh. A mejor de todas. ¿Y tienen planes de pronto para viajar? Sí, claro. En este momento de tu vida, ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo te ves? Y no hablemos a largo plazo, hablemos en unos 5 o 6 años máximo. Quiero hacer una maestría después de que termine la carrera. Está finalizando. Sí. Ok. Quiero seguir estudiando siempre, hasta toda la vida.
Quiero pues seguir con la empresa que tengo. Ah, tienes Entonces, empresa. ujú. Ok. Entonces quiero continuar pues con el tema de la empresa para que ojalá ¿Piensas florezca. irte a vivir solo con tu novia en algún momento o por ahora seguir con tus papás? No, pues con mi novia. Ok, ok, ok. Ujú. O sea, con la que sería tu futura esposa. Sí, sí, sí. Ok, ok. Perfecto, Luis, ha sido muy amable por permitirnos este espacio. En una próxima oportunidad seguimos hablando. Muchas gracias a ustedes por la colaboración. Que pasen buen día.